Bienvenidos a Liderazgo con Rodolfo Rojas. Mi nombre es Leslie Vélez y vamos a estar en este podcast aprendiendo sobre el liderazgo en diferentes áreas y rubros como lo es lo laboral, lo ministerial, lo empresarial, lo familiar, y vamos a estar tocando temas y conversaciones profundas con Rodolfo Rojas. Y antes de darle inicio a este podcast, queremos decirle a toda la comunidad que nos sigue por redes sociales y en YouTube que apenas lleguemos a los 10,000 seguidores. Escuche bien, 10,000 seguidores en nuestro nuevo canal de Rodolfo Rojas Podcast. Rodolfo Rojas Podcast. Vamos a escoger 3 personas que hayan comentado cada podcast y que hayan compartido, y a estas 3 personas les vamos a enviar un regalo de 3 libros titulado La Trilogía del Liderazgo. Así que no te olvides mantenerte activo, interactuando con nosotros, haciéndonos preguntas que vamos a estar felices de poder estar sirviéndoles. Así que muy bien, hoy estamos acá con Rodolfo Rojas y para los que no le conocen, él es esposo, padre, es pastor y fundador de International Mission Church a nivel global. Y además es empresario y escritor de varios libros, como lo es Los 21 Alineamientos para ganar y discipular, La genética del ganador de multitudes, Los obreros de la 11ª hora y Los hijos perdidos de la casa. Ahí tenemos mucho más material por su página web, rodolforojas.org, y también puede conseguir los libros por Amazon. Así que, bueno, Rodolfo Rojas, un privilegio tenerle con nosotros y quería preguntarle cómo y por qué nace el tema del liderazgo en su vida y cómo sigue vigente hasta el día de hoy este gran tema. Muchas gracias, Leslie, por esta oportunidad, por esta presentación. Primeramente, obviamente me dirijo a todas las personas que nos están mirando por YouTube, también a toda la gente que está escuchando este podcast por medio de diferentes plataformas. Estamos muy felices, ¿verdad?, de poder llegar a todos ustedes con un podcast que sabemos que va a ir creciendo, pero que tiene también como propósito y con un compromiso de llevar a todas las personas a, no importando qué posición tengan, en lo que sirvan, a ser mejores líderes en el matrimonio, en la familia, en el ministerio, en cualquier área. Así que sabemos que estos podcasts realmente van a ser una aventura que te van a llevar a un crecimiento y a un desarrollo personal. En lo que respecta al liderazgo, yo creo que todo comenzó a los 16 años cuando Dios me llamó. Creo que cuando alguien recibe un llamado de Dios, se despierta un liderazgo que es un poco distinto a lo que enseña el mundo, el sistema, porque carga realmente otro tipo de genética y principios. Pero yo recuerdo, Leslie, cuando yo tenía 16 años, tú me conoces también desde esa etapa, sí. Y yo recuerdo que una de las cosas que comenzó a ocurrir es que en mi compromiso con Dios, eso comenzó a atraer a otros jóvenes que querían pasar tiempo conmigo, y tengo todavía en mi mente muy clara estas imágenes cuando tenía 16 años en mi dormitorio, 5 o 7 jóvenes arrodillados, estábamos todos orando, yo les compartía la palabra, teníamos vigilias de oración. Y recuerdo que a veces comenzábamos a orar 9 de la noche, orábamos 1 hora, yo les enseñaba la palabra de Dios 1 hora, y así nos manteníamos hasta las 3, 4 de la madrugada. Recuerdo que ellos me buscaban y me comencé a dar cuenta que había un liderazgo en mí, había algo que tenía para dar. No lo sabía todavía con mucho detalle, pero ahí ya se comenzó a despertar ese líder, ese llamado, esa pasión ministerial que yo cargaba dentro. Después, obviamente, pasan los años, entré en escuela bíblica, me capacité, me preparé, y cuando ya estaba pastoreando, recuerdo que fue en el año 2001, septiembre, si no me equivoco, del 2001, cuando yo entro en un ayuno de 21 días. Y recuerdo que
la carga que tenía en ese momento, en el 2001, era: Señor, dame una visión para esta iglesia que vamos a estar liderando. Dame una visión para este ministerio que vamos a estar guiando, porque si yo no tengo claro para dónde vamos, si no tengo claro, Señor, qué es lo que estoy llamado a hacer, voy a estar inventando de todo, voy a estar experimentando con todo, y esa no era la idea. Así que recuerdo que me metí en este ayuno de 21 días en el año 2001, y fue en ese ayuno donde el Señor me da la palabra de Génesis 17:6, que Él nos va a multiplicar en gran manera y que reyes y naciones van a salir de nosotros. Y es ahí donde viene la palabra del Señor, que hoy es obviamente la visión de IMC, de levantar una generación de líderes para Dios que ganen las naciones de la tierra. Y toda la gente que es parte de nuestro ministerio se saben esa parte o ese eslogan o ese dicho de nuestra visión, que es justamente levantando una generación de líderes para Dios que ganen las naciones de la tierra. Fue en ese instante donde yo pude entender con mucha claridad que era a esto lo que el Señor me estaba llevando. No fue algo que yo escogí, sino que ahí entendí que el Señor tenía, especialmente con mi vida, un propósito de equipar, de capacitar y de llevar a gente a un desarrollo ministerial donde no solamente fueran seguidores, sino que tomaran responsabilidad para liderar, así fuera sus vidas, sus familias, células, ministerios, y como hoy también tenemos iglesias en diferentes partes. Así que en una síntesis muy breve, creo que eso es como más o menos lo que me ha llevado a tener esta pasión por liderazgo. No fue algo que comienza en mí, sino que es algo que Dios depositó en mi espíritu, y es por eso que me he mantenido todos estos años trabajando objetivamente, específicamente en este tema de liderazgo. Y todos los libros que hemos escrito realmente tienen un enfoque que siempre está dedicado a ministerio, llamado, discipulado y liderazgo. Es como el tema a lo que yo más me dedico en el día de hoy. Y es la gran pasión de mi vida. Realmente la pasión que me guía todos los días es poder levantar gente y ver gente desarrollada. En estos días estaba conversando con alguien que llegó a nuestra iglesia hace 2 años atrás, y ver la transformación de alguien que estaba en una vida de desorden en diferentes áreas, aún en drogas, y ver a esta persona hoy guiando una célula, ver a esta persona hoy ayudando vidas, ver a esta persona hoy con una familia estable, guiando a sus hijos. Realmente pocas cosas dan tanta satisfacción como ver personas que son transformadas y que también son llamadas a tomar liderazgo. Y también te puedo contar que si hay una pasión que yo tengo, es ver cuando llevamos a una persona no solamente de ser un seguidor o un discípulo a ser líder, cuando hemos tenido la oportunidad de ver líderes que un día llegan a pastorear, como es el caso tuyo, como es el caso de tu esposo, como es el caso de los otros pastores. Nunca tuve en mi mente este pensamiento de que yo quiero ser el único pastor. Sé que de muy temprana edad, si lo puedo decir así, desde muy joven, desde que comenzamos el ministerio, yo recuerdo haber tenido una pasión de no querer ser el único pastor. Tienen que salir otros pastores, se tienen que levantar otros pastores, se tienen que formar otros pastores. Y eso ha sido una gran pasión en mi vida. Y cada vez que tenemos la oportunidad de ungir pastores, o también hoy tenemos en nuestro ministerio de IMC gente que está en posiciones de liderazgo muy altos, cada vez que yo veo eso, realmente es una satisfacción, es una felicidad que pocas cosas me lo pueden dar en la vida. Así que eso ha sido lo que ha guiado nuestra vida, y es para lo que estamos viviendo, a lo que nos dedicamos a diario, tratar de equipar, capacitar y trabajar con este enfoque. Qué hermoso, porque yo puedo ser testigo de que así ha sido. Yo llegué, recuerdo el 2001, de 18 años, y recuerdo que desde que llegué a su ministerio ha sido una impartición y un creer de parte suya hacia nuestras vidas
aun cuando nosotros no teníamos claro hacia dónde íbamos. Claro. Es impresionante cómo una visión y un liderazgo claro puede despertar cosas en uno que uno ni siquiera se imagina que pueden haber. Entonces en mí surge esta pregunta: ¿cómo definiría usted en pocas palabras el liderazgo? Yo creo que hay mucha gente escuchando y aprendiendo y quieren saber cómo define usted el liderazgo. Creo que la definición que yo tengo de liderazgo, creo que no es original, creo que lo extraigo de algo que dijo Jesús, que es nuestro líder por excelencia, especialmente cuando hablamos de liderazgo de reino. Y lo que Jesús dijo en un verso es impresionante, como en un versículo de la Biblia tú puedes encapsular tanta verdad y tanta revelación y tanto conocimiento. Y para mí el capítulo 10 de Marcos, verso 45, cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es impresionante cómo en ese verso tenemos incorporado un tesoro de liderazgo que es extraordinario. Y en esas pocas palabras que Jesús dice hay tanta profundidad, porque yo detecto ahí 5 cosas: identidad, detecto propósito, veo también iniciativa, veo servicio y compromiso. Él deja muy claro: el Hijo del Hombre, él sabe, conoce perfectamente su identidad. No vino para ser. Él entiende que hay un propósito que tiene que cumplir. Él sabe que hay cosas que no está llamado a hacer, pero entiende muy bien qué cosas sí está llamado por el Padre a hacer. Luego él te habla y te dice, no vino para ser servido. Es decir, eso te revela la iniciativa que tiene que tener un líder, que no está esperando que otros vengan a él, sino que él va primero. En cuarto lugar, él te habla del servicio. Vine para servir. Y en quinto lugar, él te dice que no solamente vino a servir, sino que vino a dar su vida en rescate por muchos. Y eso te revela compromiso. Y para mí, a lo mejor es muy difícil concluir con una palabra lo que sería liderazgo, pero estas 5 cosas para mí han marcado mucho mi forma de ver liderazgo: identidad, propósito, iniciativa, servicio y compromiso. Esas 5 cosas tú las ves tan claramente en la vida como en el ministerio de Jesús, y realmente también te dejan un mapa ministerial para que desde ese punto tú puedas ir guiando también tu ministerio y mantener un norte que sea sano y un norte que no te permita distraer a otras cosas. Y fíjate cómo Jesús dejó tan claro, porque yo creo que un líder que se mantiene sirviendo, o con otras palabras, si tú te quieres mantener liderando de forma correcta y de forma sana, mantente sirviendo. Y en un tiempo donde liderazgo para muchos es posición, es dominio, es un mandar, es estar sobre otros, Jesús nos dejó una tesis de liderazgo que realmente es única, llamativa y que rompe todos los esquemas que te pueden enseñar en universidades, en academias, lo que te puede enseñar una escuela o a lo mejor aún la universidad más conocida del mundo como Harvard. Todo lo que ellos te pueden enseñar no llega al nivel de lo que Jesús nos enseñó. Y servicio es una clave extraordinaria. Y de estas 5 cosas obviamente podemos sacar un tema de ahí, porque realmente es demasiado rico, es un tesoro demasiado grande lo que nos deja Jesús solamente en un versículo. Así que yo diría esas 5 cosas. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! De hecho, creo que ha marcado esa huella en nuestra casa IMC, también en sus libros. Creo que en todo hay una huella muy clara, muy única, con cada una de las cosas que usted está denotando y extrayendo de la palabra de Dios. Muy poderoso. Quería preguntarle, porque yo creo que todos hemos pasado desafíos, problemas, situaciones que han forjado en usted un liderazgo nuevo. Quería preguntarle cuáles fueron los primeros desafíos que usted tuvo que enfrentar que desarrollaron su liderazgo.
Bueno, una de las primeras cosas que yo me di cuenta cuando comienzo a prepararme ministerialmente para dirigir una iglesia, recuerdo cuando fui a la escuela bíblica, me enseñaron tanta Biblia, aprendí mucha teología, aprendí temas de escatología, angeliología, bibliología, todo lo que te puede enseñar una escuela bíblica, que es muy bueno. No quiero desacreditar ninguna escuela bíblica, ningún seminario bíblico, pero cuando yo salgo de la escuela bíblica y después comienzo en el trabajo ministerial, me di cuenta que no tenía las herramientas que yo necesitaba para poder guiar un ministerio. Fue ahí donde yo, percibí que hubieron muchas cosas que me deberían haber enseñado, que me deberían haber equipado y que no las tenía y no sabía cómo hacerlo. De hecho, yo recuerdo, Leslie, haber estado en Venezuela, en una escuela bíblica hace muchos años atrás, que me invitaron a ser el orador de muchos alumnos que estaban egresando de una escuela teológica y me pidieron ser el orador de honor. Y recuerdo que mi tema que di en esa escuela bíblica fue las 7 cosas que no me enseñó la escuela bíblica y que después tuve que aprender en el ministerio. Porque cuando yo comienzo en la obra ministerial, me di cuenta que me enseñaron mucha Biblia, pero no me enseñaron cómo tratar con gente. Me enseñaron mucha palabra de Dios, pero no aprendí cómo desarrollar un discípulo. No aprendí cómo tratar con lo financiero dentro del ministerio. No aprendí cómo trabajar con mi matrimonio dentro de mi llamado. No sabía cómo desarrollar líderes. Así que me encontré frente a tantos desafíos para los cuales yo no estaba para nada preparado. Y fue ahí donde, yo dije, voy a tener que buscar fuentes, buscar ministros, buscar consejo, porque yo no voy a poder hacer esto sin las herramientas correctas. Y yo recuerdo que esta falta de capacitación que yo no tuve en los comienzos fue lo que me llevó también y despertó en mí un hambre muy grande de buscar información, de buscar a través de libros y también de otros pastores equipamiento para yo poder desarrollar un liderazgo que también me pudiera ayudar a llevar un ministerio adelante. Así que realmente fue un desafío muy grande y en los primeros años como pastor liderando, tú enfrentas tantas cosas, situaciones, adversidades, incomprensiones. Dios te da un sueño y parece que con el tiempo el sueño, en vez de acercarse, se te aleja. Vives decepciones con personas, ayudas a alguien y que está contigo por un tiempo, después te deja, y tantas situaciones que pueden ocurrir, especialmente cuando uno está comenzando el ministerio, las adversidades financieras. Recuerdo que cuando comenzamos en el ministerio, yo trabajaba lavando platos. Y recuerdo que de mi sueldo tenía que salir no solamente el sueldo y la provisión para el mes de mi casa, sino que de ahí también salía el arriendo para el local. De lo que yo ganaba en ese tiempo también salían las finanzas para poder comprar materiales o recursos o micrófonos. Así que realmente en los comienzos tuve que desarrollar un tipo de liderazgo que no permitiera que me desanimara, sino que tuve que mantener un filo, una pasión que me mantuviera realmente yendo hacia adelante y no dejar que ninguna de estas adversidades temporales apagaran esta pasión que yo tenía por mi llamado y por el liderazgo. Y me imagino que en esa primera etapa tiene que haber cometido muchos errores. En su liderazgo tiene que haberse equivocado por no conocer o tener, como decía usted, las herramientas necesarias. ¿Recuerda usted algún error que usted cometió que le puede enseñar a la generación de hoy para que no cometan el mismo error? Bueno, no nos alcanzaría ni 1, ni 2, ni 3, ni 10 podcasts. Creo que los errores han sido muchos. De hecho, yo pensaba en estos días, ¿por qué Dios no me permitió grabar ni una sola prédica de los casi 10 primeros años? Entre 8, 10 primeros años, Dios como que no me permitió grabar ninguna predicación.
ninguna administración. Y entiendo hoy el por qué. Había muchas cosas que Dios tenía que forjar, preparar, desarrollar y quebrantar en mi vida. Y bueno, en los comienzos, muchos de los errores que cometí no fueron porque uno quiso causar un daño. Muchos de los errores que se cometen en los inicios es por no manejar un conocimiento, por no tener la información correcta. Y yo creo que por eso Dios tiene mucha paciencia y un amor muy especial por los pioneros, por la gente vanguardista que les toca comenzar desde cero. Eso lo escuché una vez a un pastor decirlo, que Dios tiene un amor muy especial por los pioneros. Y realmente Dios ha tenido una paciencia conmigo que ha sido extraordinaria. Y cuando yo miro hacia atrás y veo todos los errores que he cometido, lo que sí puedo decir es que también uno puede ver cómo se ha mejorado como líder. Yo recuerdo que en los comienzos, por querer tener una iglesia creciente, me preocupaba más por lo que decía la gente que por lo que Dios podía opinar de mí. Y eso puede ser muy peligroso en la vida de un líder, porque cuando tú vives enfocado, ¿qué está diciendo la gente de mí? Me están aprobando, me están aplaudiendo. Cuando tú vives enfocado en que la gente no se te vaya, porque solamente nosotros los pastores, los líderes, podemos realmente decir el dolor que se siente cuando alguien decide ya no estar contigo, a pesar de que tú has ayudado, has amado, has fortalecido, has tratado de dar lo mejor. Solamente un pastor, un líder puede decir el dolor que se siente cuando esa persona decide ya no quiero ir más contigo. Entonces, en los comienzos, como había un deseo muy ferviente de querer crecer, trataba de agradar a toda la gente. Y si hay un error que comete un líder es tratar de agradar a todo el mundo, complacerlos a todos, porque al final del día terminas desagradando a Dios. Y fue en esos días donde yo me di cuenta que, bueno, voy a tener que hacer un cambio en mi liderazgo porque yo no puedo vivir dependiendo del ánimo de la gente. Si la gente llega, estoy feliz. Si nadie llega, me siento que estoy en el suelo. Así que en esa primera etapa de mi vida, en esa primera etapa del ministerio, una de las cosas que yo me di cuenta es que el Señor no permitió a gente llegar como yo esperaba, porque el Señor tenía que primero formarme a mí. A veces uno cree que está formado, a veces uno piensa que ya está capacitado, pero hay tantas cosas que quebrantar, paradigmas, mentalidades, formas de ver, perspectivas. Así que fue en los primeros años de ministerio donde Dios no trabajó tanto en hacer crecer nuestra iglesia, sino que trabajó mucho en quebrantarme primeramente a mí. Y lo hizo a través de situaciones con personas. Y tratando con gente, obviamente cometí errores. Por ejemplo, un error muy típico que uno puede cometer, y a todos ustedes que de alguna forma están liderando, si hay algo en lo que uno puede fallar como líder, es a veces quedar mal porque no todos te acompañan en un proyecto. Esto le puede pasar a un líder de una organización, esto le puede pasar a un padre de familia que tiene varios hijos y que no todos entienden el llamado, y esto le puede pasar obviamente a un pastor cuando tiene una visión por delante y a lo mejor 70% de la iglesia lo acompaña y hay un 30% que decide, no, yo me voy a quedar acá. Y recuerdo que en los primeros años, cuando yo veía que no todos iban conmigo, eso me podía afectar de forma tan negativa. Me afectaba emocionalmente y mentalmente porque me distraía mucho. Pero uno pasa por alto este principio, que la promesa de Dios no es que van a ir todos. La promesa de Dios es que siempre van a ser más los que están contigo que los que están contra ti. Así que a todo líder, no importando el tamaño de su iglesia, de la célula, no importando a lo mejor la visión que tenga para su empresa, a veces no todos van contigo. Pero también me di cuenta que la razón de por qué Dios no permite que todos vayan es porque hay gente que te puede sabotear también la visión. Que el llamado que Dios te dio, que a lo mejor el sueño que Dios depositó en tu corazón, hay personas que no están diseñadas
por Dios a ir contigo. Entonces nunca hay que ver del todo mal que porque no todos vienen, entonces todo está mal. No, hay personas que Dios no va a dejar que toquen cierta etapa, ciertos proyectos, ciertas misiones que el Señor te va a asignar. Entonces, bueno, eso me tomó años aprenderlo. Hoy yo te lo digo así de fácil, pero yo creo que esto a mí me tomó años aprender, a poder entenderlo y a poder digerirlo, porque realmente luché con eso una larga etapa de mi vida. Así que a toda persona que me está escuchando, no te enojes, no te desanimes porque no todos van. Siempre va a haber una mayoría que sí va a ir contigo. Así que yo recuerdo también cuando hacía un llamado a la iglesia a pasar al frente en mis comienzos y yo veía que pasaba el 90% y habían 2 o 3 que estaban con los brazos cruzados y que decidían no venir. Y yo decía, ¿por qué esa gente no viene? ¿Qué les pasa? ¿Qué les he hecho? Y me desenfocaba de los 100 que tenía delante y me distraía con esos 3 que quedaban en la banca. Entonces no, ahí uno comete un error. Uno tiene que enfocarse y darle lo mejor a aquellos que quieran ir contigo. Así que eso es una de las grandes lecciones. Puedo dar muchísimas más, pero es una de las grandes lecciones y uno de los grandes errores que yo cometí al comienzo. No digo que es el más grande, quizás hay otros más grandes que cometí, pero es una de las cosas que he estado pensando en estos días y que meditaba y que realmente he aprendido mucho. Y hoy realmente te puedo decir, Leslie, que cuando alguien decide no acompañar, hay un momento donde tú eres tan libre de la gente, eres tan libre de la opinión pública, del consenso, de lo que opinan todos, eres tan libre de eso que si alguien decide no ir contigo, no te duele porque no va contigo, te da pena porque tú sabes lo que se está perdiendo. Pero ya no me afecta como antes. Ya han pasado muchos años y cuando alguien decide ya no acompañar, bueno, yo digo, Dios, queremos llevar a todos. Si hay gente que decide no ir a la próxima etapa, tú ya sabes de quién nos estás cuidando, tú ya sabes por qué estás cuidando la visión de este tipo de personas. Y bueno, uno se mantiene enfocado en lo que Dios a uno lo llama a hacer. Ahora hay toda una generación nueva acá siguiéndonos. ¿Qué le diría a estas personas? Considerando el tema de liderazgo, considerando sus desafíos, considerando los errores, ¿qué podría decirle usted a estas próximas generaciones que lo están escuchando hoy? Primeramente, bueno, a todas las personas y especialmente a todos los jóvenes que quizás puedan estar oyendo este podcast o viendo este podcast, una de las cosas que yo les puedo decir es que no hay mejor inversión que uno pueda hacer en la vida que sembrar tu vida en el llamado de Dios. Creo que hay todo un sistema afuera, hay todo un reino de las tinieblas que trabaja en las mentes de los jóvenes para hacerles creer y pensar que esto es una pérdida de tiempo, que esto no va a dar fruto, que esto no va a dar resultado. Pero yo hoy tengo 44 años. Ya estoy en una etapa de mi vida donde han pasado ya varias décadas. De los 16 hasta mis 44 años hoy, realmente son muchos años. Y te puedo decir que la mejor inversión que yo he hecho en mi vida es realmente haberme dedicado al llamado, al ministerio. Y también uno de los consejos importantes que yo le quiero dar a los jóvenes hoy y a esta próxima generación es nunca estar enfocado en títulos, no estar enfocados en posiciones, no estar enfocado en nombres, sino que estar enfocado en servir a Dios. Que no importando el título que me puedan dar, no importando a la posición que yo pueda llegar o a la que yo quiera aspirar, líder en el reino de Dios es servir. ¿Usted quiere ser un líder? Sirva.
De hecho, yo creo que hemos hecho un mal al cuerpo de Cristo al decirle a las generaciones, sirve para ser grande. Sirve para que tengas grandeza y para que algún día te reconozcan. Creo que eso es muy peligroso porque esa inyección, una vez que entra en tu alma, en vez de volverse en medicina, se puede volver en un veneno. Porque alguien dice entonces, voy a hacer ciertas cosas, no porque amo a Dios, no porque amo a la gente, no porque amo el llamado, las voy a hacer porque algún día me van a promover, me van a dar un lugar, me van a aplaudir, me van a dar una posición. Y lo que Jesús quiso decir con el servicio es que el que quiera ser grande sirva. Es decir, servicio es grandeza y la grandeza es servir. Ahora, la promoción, en la exaltación, ya es algo que está en las manos de Dios. Por eso tenemos esta historia que realmente es tan poderosa en la Biblia cuando viene la madre de Juan y Jacobo y vienen a Jesús porque los discípulos estaban contendiendo quién sería el mayor. De manera que, fíjate cómo es la naturaleza humana. Cuando los discípulos quedaban solos y no estaba Jesús, ellos tenían discusiones muy interesantes. Ellos tenían temas, ¿quién de nosotros va a ser el primero? ¿Quién de nosotros va a ser el más grande? ¿Quién de nosotros va a ser el mayor? De manera que era una pregunta que ellos se hacían y parece que también era una pregunta que se hablaba en casa. Por algo viene la mamá de Juan y Jacobo, porque era una pregunta que se hablaba en la mesa. Entonces esta madre dijo, le voy a ganar a las otras mamás. Voy a ir yo a Jesús y le voy a decir, Jesús, pone a mi hijo o a mis hijos, pone a uno a tu derecha, otro a tu izquierda, que cuando tú vengas en tu reino, ellos tengan lugares de preeminencia. Y Jesús realmente, bueno, Él es un líder. Yo creo que tiene tanto amor, tanta paciencia. Yo creo que es para mirar a una mujer y decirle, realmente tú no tienes idea de lo que estás hablando, a lo mejor es para tratarlo un poco áspera, pero Jesús enseña liderazgo y le dice a los hijos de ella y le dice a ella también, ustedes pueden ser bautizados con mi bautismo, ustedes pueden beber de la copa que yo bebo. Con otras palabras, ustedes pueden morir como yo voy a morir, pueden llegar a tener el compromiso que yo voy a tener porque yo voy a entregar mi vida por este llamado, por este propósito. Ustedes también lo pueden llegar a hacer. Pero esto de sentarles a mi derecha y a mi izquierda, eso ya es algo que está fuera de mi alcance. Eso ya no lo hago yo, eso es algo que da mi Padre. Por eso es muy peligroso vivir enfocado en posiciones, en títulos y en reconocimientos, porque cuando tu corazón vive pensando qué me van a dar, quién me va a aplaudir, dónde me van a poner, es ahí donde el corazón se desvía. Y una persona, si quiere mantenerse liderando en el reino de Dios, uno lidera a la manera de Jesús. Y el liderazgo más sano es aquel que se mantiene sirviendo. Entonces, estas próximas generaciones, no busques el título, busca servir. Y es aquí donde también nosotros tenemos que descubrir este gran detalle, y es que no comienza nada grande con Dios. Todo comienza pequeño con el Señor. Y Él te enseña estos principios, que el que puede ser fiel en lo poco, también va a ser fiel en lo mucho. El que puede ser fiel en lo ajeno, también va a poder ser fiel en lo propio. Y a veces yo veo mucha gente, y especialmente jóvenes, diciendo Dios va a hacer cosas grandes, Dios va a hacer cosas grandes. Y yo lo creo. Yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes con todos ustedes que me están escuchando, pero no pases por alto lo pequeño. Aprende a servir en pequeño también. Aprende a ser responsable con cosas que a lo mejor nadie le da importancia dentro de una iglesia. ¿Quién le daría importancia dentro de una iglesia a barrer? ¿Quién le da importancia
al lavar platos? ¿Quién le da importancia a lo mejor al trabajo práctico de ser ujier? ¿Quién le da importancia a cosas que a lo mejor nosotros pensamos que lo que tiene glamour es el púlpito? Servir a Dios es estar en el escenario. ¿Quién me está viendo aquí detrás de estas cortinas? ¿Quién me está viendo mientras yo lavo un baño? Bueno, Dios te está viendo. El Señor te está mirando. Entonces, nunca pasemos por alto esas cosas que no parecen grandes, esas cosas que no tienen glamour, esas cosas que no vamos a poner en Instagram, ni en Facebook, ni en TikTok, pero que el Señor está mirando. Y esto es muy interesante porque cuando tú miras la vida, por ejemplo, de David antes de ser rey, era un pastor de ovejas. Nosotros, ¿cómo sabemos que él mató osos y leones? Lo sabemos porque él lo dice, obviamente, pero nadie lo vio. Ese testimonio lo dice él. Porque hay un tiempo donde en el liderazgo Dios te va a tener en el anonimato, pero Dios te tiene detrás de escena, Dios te tiene detrás de los telones, no porque Él no quiera que el mundo te vea todavía, es porque está tratando contigo. Y las primeras victorias que tú tienes que tener van a ser victorias en tu liderazgo y en tu ministerio que a lo mejor el mundo no las va a reconocer, no van a aparecer en redes sociales, no van a aparecer en YouTube, pero el Señor que te ve en lo secreto es también el Dios que un día te recompensa en público. De manera que Dios tuvo a David entrenándolo con osos y leones en el anonimato, pero llegó un día, llega el día donde hay un Goliat, un enemigo del cual todos huyen, pero que va a ser tu escalón para tu próxima promoción. De manera que para Israel, este Goliat aterrador que hacía espantar y que causó espanto y pánico en todas las filas del ejército de Israel, se volvió en ese día en la puerta de recompensa y en la puerta de promoción para uno de los hombres que llegó a ser uno de los reyes más reconocidos en la historia de Israel, que fue justamente el rey David. Pero fíjate su inicio, mira su comienzo, sirviendo a su papá. Ayudando en las cosas de la casa, no teniendo ninguna responsabilidad que parecía grande, cuidando las ovejas. Bueno, vuelvo al principio que nos enseñó Jesús. El Padre que te puede ver en lo secreto, el Dios que te ve en lo secreto, es el Dios también que tiene un día para ti. Es el Dios que tiene una temporada para ti. Es el Dios que tiene una fecha para tu exaltación. Así que no vivas enfocado cuando Dios me va a exaltar. Vive enfocado en servir, en amar a Dios, en amar a la gente, en hacer estas pequeñas cosas con excelencia y Dios te va a ir promoviendo y te va a ir exaltando cuando llegue ese tiempo. Así que para todas las personas que nos están escuchando, yo creo que esta es una gran lección de liderazgo que nosotros tenemos que atesorar, porque nadie pasa del anonimato a la exaltación de un día para otro. Parece que uno de repente tiene un golpe de suerte, pero no. Cuando tú miras la vida de los hombres de Dios en la Biblia, fíjate Jesús, 30 años de preparación para 3 años y medio de ministerio. Fíjate el ministerio de Juan el Bautista, 30 años de preparación para un ministerio que duró 9 meses. Y a veces nosotros lo queremos al revés. Queremos 9 meses de preparación y 30 años de ministerio. 9 meses de anonimato y 30 años de exaltación. No, Dios tiene que trabajar en nosotros primeramente para después volvernos en una bendición para una generación, para un tiempo, para una nación. Así que no se desanimen todos los jóvenes que nos están mirando, pero usted no sabe, yo llevo 1 año sirviendo al Señor, yo llevo 2 años, o yo llevo 5 años, llevo 10 años, no he visto las promesas de Dios cumplidas. Bueno, a veces las cosas toman tiempo. Yo cumplo el próximo año ya 30 años predicando la palabra. Han sido 30 años de un servir incesante, con muchos golpes, a veces oposiciones, de repente persecuciones, aflicciones internas, pero en medio de todo esto hemos seguido año tras año. ¿He visto todo cumplido? No. ¿Se han cumplido todas las profecías? Tampoco. Todas las promesas que el Señor me dio cuando yo era joven, las tengo materializadas en mi ministerio. No, pero sigo creyendo. Si hoy yo estoy respirando
y me levanté con vida, esa es la única señal que yo necesito tener para entender que Dios conmigo no ha terminado. Así que todos ustedes que llevan 5 años o 10 años, sigan adelante, porque con Dios nada es en vano. Como que todos esos años en los que tú sirves a Dios, pareciera que como todos esos años y décadas que tú estás en el llamado, en el ministerio, el Señor lo va a usar un día, los comprime para un día usarlos y volverte en una bendición para tu generación, que realmente te vas a volver luz en tinieblas, te vas a volver en un agente de cambios para tu tiempo y realmente un hombre que va a marcar una tendencia y una transformación para su tiempo y para su nación. Así que ánimo, adelante, no importando si usted es esposo, esposa, líder de célula, pastor, empresario. Si usted sabe que tiene hambre por ver más, bueno, eso significa que Dios no ha terminado con ustedes tampoco, y tenga paciencia, tenga perseverancia. Usted no sea de estos líderes de corto plazo que cuando Dios no hace lo que usted está esperando, se queja, se rinde y suelta. No, muchas veces van a haber días en el llamado como en el ministerio que uno siente que ya no puede más. Realmente hay un peso un peso que no se soporta en la mente, se siente como una tribulación que aflige tu alma, hasta un cansancio físico, pero uno tiene una determinación y una convicción tan intrínseca en el espíritu que uno dice y uno sabe que es imposible rendirse. Así que adelante, sigamos, porque Dios con ustedes ni con nosotros, yo creo que Él ha terminado. Hay mucho más por delante. Wow. Puedo resumir tanto, es una impresión muy grande, mucho lo que se aprende en estos pocos minutos con usted. Creo que puedo resumirlo como un liderazgo muy saludable. Creo que esta generación necesita escuchar estas palabras. Gracias realmente por lo que está impartiendo a nuestras generaciones, a las generaciones también que vienen, a los jóvenes. Creo que se necesita en este tiempo más que nunca un liderazgo sano. Sí. Y creo que todo lo que usted ha compartido es salud para el cuerpo de Cristo, salud para las familias, para la iglesia del Señor. Muchas gracias. Creo que de todo lo que usted nos está impartiendo en este momento, creo que hay muchas preguntas que pueden surgir en sus casas, ahí donde ustedes están. Queremos que sepa que vamos a estar respondiendo a algunas de las preguntas que ustedes nos estén haciendo, y queremos que nos pueda escribir si tiene preguntas que les surgen, situaciones en su iglesia, en su familia, cosas que tengan que ver con lo que acaba de hablar Rodolfo Rojas en este podcast. Puede dirigirse a nosotros en el correo electrónico líder.rodolforojas@gmail.com. Lo repito, líder.rodolforojas@gmail.com. Ahí usted puede escribirnos si tiene preguntas específicas, y aquí yo las voy a estar sacando para poder hacerles las preguntas a usted y nos pueda dar mayor luz, mayor perspectiva. Creo que tiene mucho que enseñarnos. Sí. Acá en unos pocos minutos hemos recibido tanto que yo creo que va a ser de mucha bendición poder escucharlo a usted y que pueda darle también respuesta a la audiencia, a todas las personas que van a estar conectados con nosotros. Sí, yo les pido que por favor nos estén escribiendo, nos va a dar mucha satisfacción poder leer testimonios como también preguntas que puedan tener, y por favor no dude, si usted tiene una pregunta y usted quiere ser anónimo, también puede hacerlo así. Digamos que puede hacer o puede haber alguna pregunta que sea algo delicada, ministerial, familiar. Bueno, ponga ahí, yo quiero ser anónimo, no damos su nombre, hacemos la pregunta en el podcast, y yo creo que también las preguntas nos van a permitir expandir el tema de liderazgo a puntos que a lo mejor no tenemos en mente
justo ahora a compartir, pero una pregunta puede desenlazar mucho conocimiento y también entregar a toda la audiencia y a todas las personas que nos miran alrededor del mundo mucha más revelación y mucha más información y conocimiento de este tema tan importante, porque el liderazgo, dejemos claro, no es algo que primeramente comienza en lo que respecta a dirigir a la gente, sino que el liderazgo es algo que comienza primeramente en nosotros. Lo primero que usted está llamado a dirigir no es una iglesia, no es una empresa, no es una organización ni tampoco una familia. Lo primero que la gente está llamada a liderar es su vida. Así que háganos preguntas, vamos a estar pero felices de poder ayudar, y si hubiera algún testimonio, si algo le ayudó, también queremos que la gente esté dejando comentarios aquí en nuestro canal de YouTube, acá en Rodolfo Rojas Podcast. Nos va a bendecir enormemente. Así que no te pierdas el próximo podcast. Vamos a estar hablando expresamente de la experiencia sobrenatural que tuvo con Dios a los 16 años, cómo no se desvió, cómo ha mantenido el enfoque. No es del todo fácil después de tantos años mantener el enfoque, mantener la pasión y más ferviente que nunca. Así que quiero que nos acompañe en este viaje de poder conocer su vida, de poder extraer una universidad de conocimiento, pero también de equipamiento ministerial. Así que nos vemos en el próximo podcast en Liderazgo con Rodolfo Rojas.